Buenos días, amada iglesia. Qué rico tenerles en esta mañana de domingo, nuevamente acompañados como familia en Cristo. Y quisiera extender esta bienvenida también a las personas que quizás se conectan por primera vez o que nos han estado acompañando muy poco tiempo. Para nosotros es un gran honor poderles tener, que estén en este tiempo con nosotros, acompañándonos allá desde sus casas, nosotros también desde la virtualidad, pero no dejando que este espacio se pierda, sino que podamos disfrutar también de un tiempo de alabanza, de un tiempo de adoración, en el cual nos podamos gozar, en el que podamos disfrutar a nuestro Padre Celestial. Y hoy les quiero invitar a ustedes para que inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor profundo, Señor. Gracias porque aún en medio de dificultades tenemos motivos para celebrar esta vida, Señor. Tenemos motivos para decir, Señor, que tú nos has llenado, que tú has cambiado cada una de nuestras vidas. Y hoy en agradecimiento, Señor, queremos alabarte solo a ti, sabiendo que tú eres nuestro Padre perfecto. Aún en este mes, que es el mes de los padres, Señor, queremos recordarte a ti como nuestro Padre perfecto, nuestro amor eterno, Señor. Gracias porque a cada uno de nosotros nos has recibido con los brazos abiertos, Señor. Y hoy queremos, de igual manera, Señor, devolverte ese amor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, los que están presentes, los que están luchando aún en un hospital por su vida, Señor. Sé tú fortaleciéndoles, sé tú fortaleciendo las familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adiós el Padre Celestial. Unidos
podamos a través de nuestras voces, a través de estas canciones, poderle decir a nuestro buen Dios que Él es el Dios que adoramos, Él es el Dios por el cual nosotros podemos entregar nuestra vida, podemos también ceder, aun cuando nos cuesta, pero aún a través de su misma vida en nosotros, poderle reconocer, poderle alabar con todo nuestro corazón. Solo a ti, y en este momento que podemos estar disfrutando contigo en tu presencia, Señor,
aún con todas las emociones que esto nos trae, Señor, aún con lágrimas en nuestros ojos, con alegría, con gozo, Señor, podemos estar ante ti, Señor. Estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y no diré a millones proclamándote rey, y mi voz lo oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue colgado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono sea santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue colgado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Gracias, Señor, porque anhelamos verte algún día cara a cara, Señor, frente al mar de cristal, Señor, y poder proclamar, unir nuestras voces ante una iglesia universal, ante una iglesia que hoy
experimenta quizás en diferentes países, de pronto momentos difíciles, aún nosotros en nuestras vidas, Padre, pero podemos contar contigo, que tú estás con nosotros, Señor. Señor, sabemos que de la misma forma en que nos amaste en algún momento, aún antes de nacer, Señor, nos continúas amando. Señor, tu amor es profundo, tu amor es inigualable, tu amor es un amor que el mundo no nos da, que solo podemos encontrar en ti, Señor. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirarás, desde ese día cuando sola me encontraste, cuando tu mirada supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí de tu casa, yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, yo estoy aquí. Cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía entonces que cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí de tu casa, yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Señor,
estamos aquí delante de ti, a tus pies, Señor, porque sabemos que no hay ningún lugar diferente donde queramos estar, Señor, sino a tus pies, rendidos ante ti, dependiendo de ti día a día, Señor, conociéndote cada día más, esperando en ti, confiando en ti, Señor. A tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entrego Jesús, ese lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, ante mi corazón, A tus pies, tengo lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Así es, Señor, no hay lugar más alto ni más grande que pueda estar a tus pies, Señor. Postrados ante ti, frente a ti, Señor, clamando frente a ti, adorándote, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites tener el privilegio de adorar.
lo más profundo que hay en nuestro corazón. Y Señor, gracias porque eres un Dios bondadoso, un Dios que nos ama y que nos entiende. Cuando estamos pasando por alegrías, por dificultades, por tristezas, tú eres un Dios que entiende, un Dios que siente, un Dios que está con nosotros, tan vivo y tan real. Nadie es como tú, Señor. Y gracias por permitirnos cantarte aquí, Señor, en la tierra. Y aún podernos imaginar poder estar delante de ti el día en que nos encontremos, Señor. Y poder adorarte con todas las miles de voces que van a estar allí. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, Señor. Y gracias por el gozo que nos regalas. El gozo de saber que tú estás con nosotros, que no nos sueltas, que no hay argumentos, Señor, que nos pueda separar de ti. Te adoramos, te glorificamos y permítenos escuchar de tu palabra, de tu hermosa palabra que nos llena, que nos alimenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero saludar de una manera muy especial a cada uno de los hermanos allí en la Iglesia Cristiana Confraternidad 20 de Julio y de igual manera a cada una de las personas que están conectadas a las redes sociales. Que sea Dios guiándonos con su bendición como Él sabe bendecirnos. Y quisiera entonces, antes de tener nuestro estudio, tener una palabra de oración colocando delante de nuestro Dios el presente estudio. Padre, hoy queremos darte muchísimas gracias, amado Dios, por la hermosa oportunidad que nos regalas de escudriñar tu palabra. Hoy más que nunca podemos entender lo que las Escrituras nos enseñan. Todas las cosas pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Señor, gracias por cada oyente, gracias por cada persona que nos escucha, gracias, Padre, por cada persona que puede repetir cada una de estas grabaciones para que el nombre tuyo sea honrado y glorificado. Hasta, como lo dice las Escrituras, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Muy bien, hermanos. Así que hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca precisamente del tema del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles en nuestro segundo estudio de hoy. Hace 8 días tuvimos el privilegio de poder compartir parte de este tema. El texto que leímos fue el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, la parte B en la Nueva Traducción Viviente, que dice: y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Mencionamos que Jerusalén no está hablando de Israel, no está hablando de los judíos. El texto dice: y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, y hay un límite hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Vimos rápidamente, y de pronto las personas que por alguna razón no estuvieron en el estudio anterior, pueden buscar el link y mirar el tiempo de los gentiles, la primera parte, para que tengan un mayor conocimiento de todo el tema, ya que este es nuestro segundo estudio. Y hace 8 días estuvimos mirando cómo Jerusalén ha sido pisoteada, destruida, atacada a lo largo de los años por los diferentes imperios. Y hasta el día de hoy, yo recuerdo que la semana pasada, y incluyendo el año pasado, y el mes anterior,
dice que cerca de 200 misiles fueron lanzados contra Israel y de los cuales ellos tienen un sistema que se llama la cúpula de hierro, que este sistema detecta los misiles y por cada misil que entra, este sistema envía otro misil y lo destruye en el aire. Mas, sin embargo, uno de esos misiles el mes pasado cayó precisamente en la casa de un pastor cristiano y ellos tienen allá también un sistema, es como un cuarto que es construido en hormigón, de tal manera que ese es como el cuarto seguro donde ellos, apenas suena la sirena, ellos corren allá y es una manera de protegerse. Así que hoy continuamos con nuestro estudio acerca del tiempo de los gentiles. Uno de de las cosas en las que estuvimos hablando hace 8 días, de igual manera, era que presentamos un cuadro como cuando uno va a ver una obra de teatro y la vimos en 3 partes. En el escenario están los actores y luego las personas que ven en escena lo que está sucediendo. Seguidamente, luego vimos cómo la obra se detiene y otros actores continúan y actuando, participando y finalmente los que están en escena se sientan para que luego pasen otros a participar en el escenario. Entonces, rápidamente vimos cómo en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta la cruz, en el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel que está en escena. Luego vimos cómo las personas que estaban en escena, entonces la obra se detiene, pasan a las sillas, a mirar los nuevos participantes en escena y en la segunda parte, entonces vimos cómo es los gentiles, son los que están ahora en escena. La iglesia es la que está. Hoy la iglesia es la que está en escena. Dijimos, somos una generación privilegiada porque tenemos la oportunidad de predicar a lo largo y ancho de toda la tierra a través de las redes sociales. Pero luego va a llegar un momento, precisamente que es lo que el texto está mencionando, que va a llegar el tiempo del fin, donde ya los gentiles salen de escena y regresa nuevamente Israel. Pero quisiera mencionar un detalle como ilustración que nos va a ayudar. Vamos a ver 2 partes en este estudio. Uno va a ser la explicación de algunas palabras y la otra va a ser un estudio, aunque relativamente corto, pero que va a ser lo suficientemente para invitarnos y animarnos a cumplir la tarea a la cual el Señor nos ha invitado, que fueron sus últimas palabras de ir y predicar el evangelio en todas las naciones. Déjeme compartir lo siguiente. Yo estoy aquí viviendo en Santa Marta y Dios nos dio la oportunidad de comprar una casa, es pequeña, y en el portal donde se estaba anunciando decía que la casa tenía 2 cuartos, que tenía una sala, una alcoba, una cocina, un baño y que tenía terraza, aparte del patio que tenía terraza. Cuando vinimos a mirar la casa, efectivamente es una casa pequeña y tenía, sí, la sala, la alcoba, el comedor. No era sala comedor, sino que era sala y aparte está el comedor, 2 cuartos, la cocina, un patio pequeño, pero yo no veía que la casa tuviera terraza.
Entonces yo hablé con el dueño y le dije, bueno, ustedes están anunciando que la casa tiene terraza y yo no veo la terraza porque yo cuando seleccioné esta casa para mirarla, pensé que ya podía entonces con el tiempo colocarle un segundo piso, porque en la descripción decía que se pueden construir un segundo piso en estas casas. Y lo que él me explicó fue lo siguiente. Aquí en la costa, no, la terraza es lo que ustedes en el interior llaman antejardín. Así que la casa, lo que estamos anunciando es que para los del interior tiene antejardín, no tiene plancha para construir un segundo piso. Entonces, teniendo en mente cómo cambian los términos de una región a otra, máxime cuando estamos hablando de cosas de tiempos antiguos, como son la terminología en la Biblia, me ha parecido bien, por eso el título que aparece ahí, hablemos el mismo idioma, para que nos entendamos. A ver, no estoy hablando de que tenemos que hablar griego, que tenemos que hablar hebreo, sino lo que estoy diciendo es que entendamos las mismas palabras en español, porque de lo contrario es factible que yo creo que ustedes están entendiendo y lo más seguro es que vamos a tener dificultades en la comprensión, porque aunque decimos las mismas palabras, lo más seguro es que va a haber un momento en el que usted está pensando una cosa y yo estoy pensando otra. Entonces, para asegurarme de que todos estamos pensando en la misma línea, en la misma dirección, quisiera preguntarles, si yo le dijera a usted, piense en Israel, ¿usted qué viene a su mente cuando hablamos de Israel? Ahora, algunos pensarán que Israel es el nombre de una persona. Entonces yo tengo a Israel Camargo, un vecino nuestro, a lo mejor. Otra persona dice, no, Israel. No, Israel es el nombre de Jacob. Otro dice, no, Israel es el reino del norte cuando se dividió el reino de David, que se dividió, entonces se dividió reino del norte, reino del sur. Entonces Israel, el reino del norte. Otro, cuando hablamos de Israel, se está refiriendo a que en el año 1948 las Naciones Unidas aprobaron, aceptaron y se creó un nuevo país, el Estado de Israel, con capital en Tel Aviv. Entonces, ahora uno se pregunta, ¿quiénes son los israelitas? ¿Quiénes son los israelíes? ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los hebreos? Entonces, para que hablemos el mismo idioma, vamos a mirar unas definiciones, así que si tienen papel y lápiz, excelente, o si no, ustedes pueden repetir esta enseñanza las veces que sea necesario. He preparado aquí un párrafo para ver si entendemos lo que estamos diciendo, y dice, no todos los judíos son israelíes, ni todos los israelíes son judíos. Ahí invertí la frase, pero es cierto, no todos los judíos son israelíes, ni todos los israelíes son judíos, ni tampoco los hijos de Israel son israelíes. Los árabes no son israelitas, pero algunos árabes sí son israelíes. Ustedes notarán que resalté con rojo términos judíos, israelíes, los hijos de Israel, israelitas, árabes, y hay muchas más, pero básicamente estas son palabras, términos que debemos tener claro nosotros cuando leemos las escrituras, porque las estamos leyendo. Entonces, vamos a mirar en esta primera parte algunas palabras, y para eso tenemos aquí un mapa del viaje de Abraham.
y del padre de Abraham. Permítame leer entonces aquí en Génesis capítulo 11, versículo 31 y 32, que dice, y tomó Taré, que es el padre de Abraham, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Entonces, el texto está mencionando, aquí donde estoy señalando, Ur de los Caldeos. De aquí sale Abraham siendo jovencito, siendo niño, sale con su padre y van hasta aquí, hasta Harán. Génesis capítulo 12, versículo 4 al 6. Génesis 12 y versículos 4 al 6. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, este es el recorrido en este mapa. Vemos el recorrido de la familia de Abraham. Taré sale de Ur de los Caldeos, va hasta Harán, esta región. Luego dice que cuando Dios llama a Abraham para que vaya a Canaán, dice que llega hasta aquí, hasta Siquén. Pues ustedes recuerdan la historia perfectamente, que él viene a Egipto, allí tiene una situación bastante complicada porque él dice que su esposa es hermana y para salvar su vida, entonces usa esa excusa, era cierto, pero también era porque era una estrategia para guardar su vida, pero dice que finalmente él se ubicó en Canaán. Yo quiero mencionar aquí lo siguiente. Si nota, aquí hay un puntico rojo que está parpadeando, lo notan, está sobre el río Éufrates. Ahora, preste atención porque lo que quiero explicar es sobre el término hebreo. ¿Quiénes son los hebreos? Porque es fácil nosotros intercalar judíos y hebreos, israelíes, israelitas. No, queremos puntualizar quién son hebreos. Entonces dice aquí, en esta parte está el círculo rojo, está mostrando este punto. Es en hebreo, es Ebriín. Ebriín. Lo que pasa es que como está traducido al español, pero para el hebreo, en el idioma, Ebriín significa los que cruzan el río. Simplemente nosotros decimos los hebreos, pero para ellos es claro en su mente que un hebreo se está refiriendo a las personas que cruzaron el río. Entonces, tenemos que Abraham era un hebreo, Lot era un hebreo, todos los que pasaron eran hebreos. ¿Por qué? Porque fueron los que cruzaron el río. Entonces, esa es la definición precisa de qué es un hebreo, los que cruzaron el río. Muy bien, entonces continuamos. Aquí tenemos el término semitas. Ahora, en los tiempos modernos y hace unos años atrás, escuchábamos en las noticias
de los grupos antisemitas. Entonces, nosotros, en términos generales, decimos, bueno, se están refiriendo a la persecución a judíos o al pueblo de Israel. El término como tal, puntualmente, técnicamente, se refiere a los hijos de Sem, uno de los hijos de Noé. Y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. A eso lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 18 y en el versículo 24. Entonces, cuando hablamos de semitas, lo que se está diciendo es que son las personas que están contra los hijos de Sem. Ahora, seguramente, cuando aparecen en las noticias de los antisemitas, lo que debemos a nivel personal es que están diciendo una cosa, pero quieren decir es otra cosa, porque están persiguiendo a judíos, no a todos los hijos y la descendencia de Sem. Entonces, por eso quisiera puntualizar. Semita se refiere a los hijos de Sem. El antisemitismo se refiere a los que están contra los hijos de Sem, que es lo que le estaba mencionando. Israel. Aquí prestemos atención porque debemos tener claro algunas cosas cuando hablamos de Israel. Hay 3 momentos en los cuales deben ser muy puntuales o si no podemos terminar confundidos cuando hablamos de Israel y podemos desviarnos. Israel, en un primer momento, es el nombre que Dios le dio a Jacob. Quiero invitarlos a que miremos Génesis capítulo 32, versículo 28. Génesis capítulo 32, versículo 28. Dice el texto. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En el mismo Génesis capítulo 35, versículo 35, versículos 9 al 12. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplica en una gran nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, en un primer momento, Israel es el nombre nuevo que Dios le dio a Jacob. Pregunta. La descendencia de Jacob, ahora que Jacob se llama Israel, ¿será que de ahí vienen los israelitas? ¿Será que de ahí vienen los israelíes? Por ejemplo, Jacob tuvo 12 hijos, que de ahí es donde vienen las 12 tribus de Israel. Pero, ¿cómo se le conocen a los 12 hijos y a las generaciones de Jacob? Se refiere a los 12 hijos de Jacob. Así que cuando uno habla de los 12 hijos de Jacob, su nombre son los hijos de Israel. Es otra manera de decir que son los hijos de Abraham, pero como tienen un nuevo nombre, son los hijos de Israel. No se refiere a que los hijos de Israel son los judíos que viven en la capital de Israel hoy en Tel Aviv. Entonces, por eso es que debemos precisar. En un primer momento, Israel es el nombre que se le da a Jacob. En un segundo momento viene el término Israel, pero se refiere a la comunidad que vivía en el reino del norte.
Israel. La capital era Siquén, posteriormente fue Samaria, y a estas personas se les llamó israelitas. Israelitas. Entonces hay diferencia entre un israelita y un israelí, y hay diferencia con uno de los hijos de Israel. Así que recordemos un poco la historia. El Reino Unido estaba compuesto por Saúl, luego viene David, posteriormente viene Salomón, su hijo, pero a la muerte de Salomón el reino se dividió y quedó Reino del Norte, Reino del Sur. El Reino del Norte se llamó Israel y su capital fue Siquén, que posteriormente fue Samaria. A ese grupo es el que se le llamó israelitas. Ellos estuvieron siendo invadidos por Asiria posteriormente, y ese imperio desapareció por completo. No volvió a aparecer el Reino del Norte. Pero nosotros recordamos el término de Israel, así que a los habitantes del Reino del Norte se les llamó israelitas. En un tercer momento, y es una fecha muy reciente para nosotros, mayo, el día 14 de mayo, pero el año 1948, hace 73 años, nosotros, así haciendo historia, la Gran Bretaña tenía el control de toda esa región que se llamó Canaán, toda esa región judía que nosotros conocemos hoy también como Israel, o Palestina, etcétera, etcétera, que también es importante precisar todos estos términos, pero que no son de nuestro estudio, por eso no los estamos ahondando. Pero en el año 1948, el 14 de mayo, la ONU, la Gran Bretaña, todos los problemas que tuvo contra judíos y árabes y guerras, luchas, eso se volvió para la Gran Bretaña una papa caliente, así que se la tiró a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, y en el 14 de mayo del 48, las Naciones Unidas reconocieron un nuevo país en el globo y se le conoce como el Estado de Israel, y la capital fue Tel Aviv, es Tel Aviv. Ustedes escucharon algunos meses anteriores cuando uno de los expresidentes de los Estados Unidos estaba declarando que la capital de Israel sería Jerusalén. Eso, el presidente Trump, y eso generó muchos conflictos. En la actualidad, Jerusalén es como una ciudad internacional. Forma parte de Israel, pero también forma parte de los árabes. Ya en algunos estudios anteriores estuvimos mencionando los 4 grupos que conforman, digamos, de alguna manera notoria lo que es la ciudad de Jerusalén. Así que en un tercer momento, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de el Estado de Israel. En la actualidad, a los ciudadanos, a los que han nacido allá en este nuevo Estado, se les llama israelíes. Así que no son israelitas, son israelíes. Se les llama israelíes a los ciudadanos del Estado de Israel. Judíos, ese es otro término que debemos precisar. Ahora, ya dijimos que el reino se dividió en 2, el Reino del Norte, el Reino del Sur. El Reino del Norte se llamó Israel, capital Siquén, y que fue destruido por los asirios y nunca más volvió a surgir ese reino. El Reino del Sur se conoció como Judá. Ellos fueron conquistados, tomados por el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Ellos fueron por 70 años, estuvieron en el exilio. Cuando ellos regresan nuevamente a Jerusalén, es cuando aparece a mencionarse el término
judío. Entonces, cuando hablamos de los judíos, estamos refiriéndonos al pueblo que formaba parte de Judá, también se le conoce como la región de Judea. Así que a esos habitantes son los que se le conoce como los judíos. Y judaísmo es la religión de los judíos. Y cristianismo, como su nombre lo indica, es el nombre de todas las personas que hemos abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que cristianismo no es el que va a una iglesia, ora o reza, sino la persona que ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz y ha creído que ese sacrificio que fue llevado ante el Padre es lo que ha hecho posible que nosotros los gentiles y que la raza humana haya sido perdonada. Más adelante vamos a explicar en qué condiciones nos encontrábamos nosotros los gentiles. Así que, habiendo explicado lo anterior, creo que estamos en condiciones de que cuando mencionemos los términos, las palabras, nosotros estamos entendiendo el mismo idioma. Así que repasemos el versículo de Lucas capítulo 21. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. En el estudio anterior compartimos que el mundo del Antiguo Testamento estaba compuesto por el pueblo de Dios y por las otras naciones. Términos generales, el pueblo de Dios, Israel. Términos generales, tenemos que, como lo explicamos, precisar a qué época, pero se dividía entonces pueblo de Israel, pueblo de Dios y las otras naciones. A las otras naciones que llegábamos a conocer del Evangelio es a los que se está refiriendo hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su final. Nosotros estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Recuerde, en escena está la iglesia. No están en escena hoy los judíos, no están en escena los israelíes. Ellos tienen su religión y ustedes ahí lo escuchan constantemente, las oraciones en el muro de los lamentos, pero no se menciona que ellos están interesados en que tú y yo conozcamos a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a mirar un poco más adelante eso, el texto que queremos compartir hoy con ustedes en esta segunda parte, después de haber explicado algunos términos, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Vamos a leer ese texto de Efesios, capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. Por tanto, dice en la Reina Valera, voy a leerlo acá en esta versión. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Miremos este diagnóstico en el que nos encontrábamos nosotros. Versículo 12. En aquel tiempo, o sea, antes de Cristo, cuando estaba en escena Israel, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que solamente ese versículo 12 nos daría para tener un estudio bastante amplio acerca de nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados, no había esperanza. Cuando uno le dice que tiene COVID y que está entubado, ya el porcentaje de vida no es tan alto. Pero hay esperanza.
pero los gentiles ya no teníamos esperanza, se había agotado las esperanzas. Pero mire lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, del pueblo judío y del pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Dios Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estaba leyendo en la versión Reina Valera, ustedes también lo pueden leer en la Nueva Traducción Viviente. Es una manera en la que Dios nos permite que podamos tener un conocimiento en algunos términos un poco más precisos, ya que la Nueva Traducción Viviente es una traducción más moderna, así que eso nos permite a nosotros tener algún conocimiento si en la versión Reina Valera no nos quedó claro. Así que quisiera de este pasaje resaltar tres cosas. La primera que queremos resaltar es cómo nosotros como gentiles no estar agradecidos con Dios al saber que soy salvo, que estamos reconciliados, que fuimos perdonados, que fuimos aceptados como hijos suyos allá en el Evangelio de Juan 1:12. A los que creen, a los que le reciben, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que es un regalo que Dios nos dio, la salvación completamente gratis. Gratis no porque no hubiera tenido un precio, claro que sí. El precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte de cruz. Qué bueno que nuestro Dios murió, pero también resucitó y mora en nosotros, que no estamos solos. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Sabe? Yo soy sobreviviente del COVID. Gracias al Señor me ha permitido estar ya con la segunda dosis de la vacuna, así que por mi cuerpo ha pasado ya el virus 3 veces. Pero cuando una persona tiene COVID, ¿cómo no estar preocupado? Ahora, desconocemos muchas de las cosas que pasan por la mente de una persona que no ha tenido el COVID y es una persona que no es agradecida con su vida. Se descuida, va y viene, como decimos nosotros, como Pedro por su casa, pero cuando hemos pasado por esa situación ya no queremos volver a tener esa situación. Cuando hay una persona que está en la UCI, sabemos que está entubada, a lo mejor tú eres uno de esas personas, de esas familias que tiene un ser querido que está en esas condiciones.
y esa persona sale de allí, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo no valorar la vida? Cuando Pablo escribe a los cristianos en Éfeso, de mostrarle a los cristianos de Éfeso, hoy a nosotros, en la condición que nos encontrábamos, estábamos muertos, no enfermos, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios, sin esperanza, lejos de los pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el Dios hecho carne, vivió entre nosotros, fue a la cruz, murió, pagó por nosotros. Hermanos y amigos, ¿cómo no estar agradecidos con Dios independientemente de las circunstancias en las que estemos viviendo, de abundancia o pobreza, enfermedad, salud, etcétera? Nuestro problema no era un problema económico, no era un problema social, no era un problema familiar entre cónyuges. Nuestro problema era un problema de vida o muerte. Estábamos separados de Dios y Jesucristo nos reconcilió con nuestro Padre. La pregunta es, ¿somos conscientes de este regalo que Dios nos ha dado? Hay muchas personas en las que todavía no tienen ese regalo, teniendo la posibilidad de tenerlo. En segundo lugar, a los judíos, ya explicamos el término judío, cuando estaban en escena, en su momento, cuando estaban en escena, se les encargó el mandato de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en su momento lo hicieron, porque recuerdan, Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron. En un segundo momento, otra enseñanza y fueron 5,000, ya tenemos 8,000. Jerusalén no era una ciudad tan grande. Ahora, teníamos 8,000, seguían predicando, la gente seguía sumándose a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un momento en que una persecución y ellos salieron por diferentes lugares, fueron a Judea, Samaria y encontramos cómo fueron inclusive hasta Roma. Y el libro de los Hechos no lo describe, pero la historia secular sí lo menciona, cómo el evangelio se extendió al norte de África, todo Asia, Europa. Pues no se habla del continente americano porque fue muchos años después que se habla del descubrimiento, pero los judíos cumplieron, al menos los primeros judíos. Quiero hacer nuevamente una puntualidad en la terminología. La iglesia, cuando inicia, no era una iglesia católico, apostólico, romano. Eso fue después que se le dio ese nombre. Recuerde, la iglesia inicia con los 12 discípulos de Jesús. La iglesia inicia allá en Jerusalén con judíos. Pedro predica porque recuerde que cuando viene el día del Pentecostés, todos los judíos iban a Jerusalén, iban al templo. Y en ese contexto es que Pedro predicó y cerca de 8,000 judíos creyeron. Así que la iglesia cristiana, los seguidores de Jesucristo, fueron judíos y ellos predicaron. Pero ¿qué ocurrió? Los judíos pararon, no siguieron. En el año 70 el templo fue destruido, vino el imperio romano, viene la persecución y los judíos dejaron de predicar. Hoy en día vemos a muchos judíos allá en el Muro de los Lamentos rezando, consagrados, confiando, esperando la reconstrucción del tercer templo y también que viene con ello la venida del Mesías. Para ellos están esperando la venida del Mesías. Nosotros esperamos la venida del Mesías, pero por segunda vez. Ellos lo están esperando por primera vez. Pero resumiendo,
Los judíos no están interesados en el día de hoy en que tú y yo conozcamos de Cristo como nuestro Salvador. Antes se burlan de nosotros los cristianos porque no aceptan a Cristo. ¿Cómo no estar nosotros agradecidos con Dios que tenemos esa salvación? Ellos tienen una nube que les impide, pero va a llegar el momento en cuando volverán a la escena. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. El tiempo de hoy es el tiempo de los gentiles, es el tiempo nuestro para predicar. En tercer lugar, hoy es el tiempo nuestro. Ya hemos dicho, el tiempo de los gentiles de predicar a Cristo resucitado. Vuelvo y repito lo que dijimos hace 8 días, ya no hay excusa para no testificar. Esto del COVID nos permitió a nosotros, claro, con todo lo que implicó de la cuarentena, las restricciones, muchos de los negocios se vinieron a pique. Eso es otro tema que se le suma, pero en términos espirituales, las redes sociales se abrieron, las barreras cayeron. Ya no necesitamos construir un templo de cientos de miles de millones de pesos para reunir a la gente. Es cuestión de tener un celular o un portátil o una tablet, algo de estos elementos, y nosotros podemos predicar, porque recuerde, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y ¿cuándo sabemos nosotros que va a llegar a su fin? Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. Usted entra a las redes sociales y va a encontrar predicaciones en todos los idiomas. Ya no se habla de una denominación, a qué denominación pertenece usted, sino que usted va y encuentra el mensaje. Estamos en pleno tiempo de los gentiles, acercándonos al final, porque dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el final. Cuando recordamos la conversación entre Jesús y Nicodemo allá en Juan 3:3, Nicodemo era un principal judío, era un rabino, y él conocía perfectamente las escrituras, y Jesús le dice a Nicodemo, que era judío, que era necesario que él naciera espiritualmente de nuevo, porque el que no nace espiritualmente de nuevo no entrará en el reino de Dios. Cuando Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, les dice precisamente que de los dos pueblos hizo uno, la iglesia, pero los dos tienen la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay diferentes formas de salvarnos. El único camino al Padre es Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que conozcamos la vida eterna. Se relaciona no en tiempo, sino en conocer a una persona, al Dios Padre, al Dios Hijo y a su Espíritu Santo. Así que es necesario que todos nosotros le conozcamos en una relación personal. Es necesario que todo judío nazca espiritualmente de nuevo, porque si no naciere espiritualmente de nuevo, no entrará en el reino de Dios. Eso lo dice Jesús a un judío maestro de la ley. Seguramente usted tiene amigos, personas que pueden ser judíos o pueden ser gentiles, pero es necesario que ellos crean y reciban a Cristo como su Salvador para que sean salvos y comiencen a disfrutar de Dios.
como gentiles, no podemos ser parte de la familia de Dios si no entregamos, si no rendimos, si no aceptamos, si no creemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Recuerda lo que mencionamos? La decisión más importante que un ser humano debe tomar en su vida es la decisión dónde va a pasar la eternidad. ¿Sabe? Muchas personas, Dios me ha dado un privilegio y no me cansaré de estar agradecido con Dios. He pasado por 3 preinfartos. Soy sobreviviente del COVID, a pesar de otras enfermedades que también he padecido. Y el hecho es que yo pudiera ya no estar en este mundo de los vivos. Dios me dio un segundo cuarto de hora y explicaba hace 8 días que no me pase lo que le pasó al rey Ezequías, que Dios le dio 15 años más, pero no fue agradecido con Dios. No aprovechó el milagro que Dios le dio y regresó. A ver, muchas personas con esto del COVID puede pasar a la eternidad por otra enfermedad, pero en este momento que estamos en el pico tal vez más alto en Colombia acerca de esta pandemia, es lo del COVID, ha cogido a muchas personas, las ha cogido de tanta sorpresa que ha sido en cuestión de días que han partido de este mundo y los ha cogido sin haber tomado esa decisión, la más importante. ¿Cuál? ¿A dónde va a pasar la eternidad? Ya no podemos hacer nada por ellos. Pero, ¿sabe? Hay personas que sí están a nuestro alrededor. Los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares que no han tomado esa decisión. A lo mejor tú ya la tomaste. Gracias. Qué bueno que tú y yo pasaremos la eternidad con Dios. Pero ¿qué de aquellos que no han tomado esa decisión? ¿Te gustaría ayudar a una de esas personas a que tomen la decisión? Pues precisamente este es el tiempo, este es el momento y la tarea inicia ahora. Piense en una persona que no conoce del Señor y no que no haya escuchado, que no haya tomado la decisión. Piense en una persona, en un familiar, de los que están vivos, de los que ya han partido, ya no podemos hacer, pero sí de los que están vivos. Y lo primero que podemos hacer antes de hablar con ellos es orar. Orar que nuestro Dios le regale esa oportunidad, que cuando hable con esa persona sea receptiva. Dice el texto que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Todavía hay muchas personas que se requieren que sean añadidas, pero Dios nos está dando a nosotros el privilegio de compartir su palabra. No hay milagro más grande, no que nos salve del COVID o de cualquier otra enfermedad. El milagro más grande es que nosotros seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso solamente lo puede hacer Dios a través del sacrificio de Cristo por medio de una decisión que tú tomes. A los que creen, Dios les ha dado su salvación. Allá Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es que le conozcan a Él, como dice ahí en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Ya tienes vida eterna?
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo moran en ti, ¿sabe? Esta es la oportunidad y el momento. Piense en un amigo, en un familiar, ore por él. Habiendo pensado bien en este hermano, en este amigo, en este vecino, en la persona que necesita tomar esta decisión, yo le invito a que inclinemos el rostro y oremos. Padre, en esta hora, colocamos en la presencia tuya a esta persona que tú conoces en nuestra mente. Sabes que en nuestro corazón el deseo es que Él te conozca a ti como el único Dios verdadero. Padre, permita que cuando compartamos su palabra, esa persona esté tan necesitada de ti que no piense en religión, que piense en su vida, en saber que la necesidad es que tú llegues a morar en su vida. Es la solución al problema de cada uno de nosotros. Padre, gracias por escucharnos. Gracias, Padre Celestial, por permitir que este amigo, este familiar, este vecino, este compañero de trabajo, de estudio, te conozca a ti. Que no parta de este mundo sin que haya tomado la decisión más importante de la vida. ¿A dónde va a pasar la eternidad? Gracias, Dios, por permitirnos en esta hora colocar a esta persona en las manos tuyas. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, amigos. Que Dios nos continúe bendiciendo y les deseo un feliz día.